Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas lo hemos de hacer cumplir. Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Muy buenas tardes tengan todos nuestros miradores, oidores, bebedores, masticadores y regurgitadores de la palabra que se expresa en nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Hace una semana tuvimos serios problemas técnicos, razón por la cual se pospuso el programa, pero tiene sus ventajas, toda desventaja tiene sus ventajas, porque hace 8 días iba a ser por Zoom. Hoy tenemos en vivo a este sujeto aquí, Fernando Álvarez Ganem, mejor conocido como Fernando, a secas. No lo quiero chamuscar aquí históricamente. Un excelente amigo. Creo que es el productor de la película Obispo Rojo. Cuando digo productor no es director. Cuando digo productor y director tampoco digo actor. Esto tiene que ver, es entre documental, pero ya iremos viendo la lógica. Tenemos más de una hora, así que no quiero dejar de agradecer a este ilustre director del CIEC. Él nos dirá qué carajos es el CIEC. Y trataremos de narrar lo mejor que podamos por qué, cómo y esta idea de Obispo Rojo. No quiero, sin embargo, antes de dar comienzo a esta charla, más que entrevista, a un compromiso histórico que teníamos desde que la estación de la radio universitaria allá en La Torre, a un lado, teníamos nuestro programa de radio, La Universidad Debate. Como bien sabemos, hace exactamente 8 años, pero un 15 de abril, el día de mi cumpleaños, por instrucciones de la rectoría y de la nueva, llamémosle así, reingeniería financiera, se optó por cerrar ese canal. Fue un 15 de abril del 2018. Como regalo de cumpleaños, cerraron y censuraron el canal. Luego entonces, a sugerencia de mi hijo, decidimos diseñar y operar el canal de YouTube La Comuna de la Palabra a partir del 1 de mayo. Este 1 de mayo cumplimos 8 años. No sé cómo lo hemos hecho, porque como canal de YouTube hemos tenido independencia total y absoluta en sentido económico o financiero, administrativo, ideológico, político, de cualquier fuerza política, administración universitaria, de gobierno, partido o quienes quieran. Eso nos da todos los grados de libertad. El día primero tuvimos un monólogo que por razones técnicas no se pudo grabar, por lo tanto no lo conservamos, del conmemorativo del aniversario, pero en nuestra página, el Centro de Estudios e Investigación en Neuropsicología del Desarrollo.com, ahí publicamos un blog que se llama Saudade, un terminejo portugués, de muy difícil traducción directa y simultánea, pero muy claro, Saudade. Y ahí publicamos un mensaje al respecto. Posteriormente íbamos a tener este trabajo, pero no lo tuvimos y lo tenemos hoy. No quiero, como cada año, como cada semana hacemos, ya actualmente más de 500 programas, todos en nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, de libre acceso, sin fines de lucro, más de 500 programas. Y han participado gente desde Praga, Italia, España, Alemania, Argentina, Brasil, etcétera. Naturalmente México, Cuernavaca, Tepoztlán,
Jojutla, Zacatepec, etcétera. No quiero, como cada semana hacemos, dejar de recordar que se ha cumplido una semana más. Ya tenemos mes y medio más y la verdad histórica acerca de la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Tuxtla de Guerrero, sigue sin ser cumplida. Cuando era candidato a la presidencia de la República, el entonces suspirante Andrés Manuel López Obrador se comprometió a entregarnos la verdad histórica. Terminó su sexenio y ni la verdad a secas, ya no digo histórica. Entró el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo con la deuda histórica de Estado, no de partido, aunque Morena más de partido es un movimiento donde cabe de todo hasta Cupo Lili Telles. Ya, con eso tenemos Germán Martínez. Y no le sigo, ¿sí? Toda, toda una fauna mineral, decía alguien que sí me acuerdo de quién, pero no puedo decir su nombre aquí, y menos en esa hora. Una fauna mineral, pero me queda muy claro que no tenemos hasta ahora ni la verdad, ni la justicia transicional, ni nada que se le parezca con respecto a los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Tuxtla de Guerrero. No quiero tampoco desaprovechar la oportunidad para enviar un saludo fraterno a las madres y familiares buscadoras de sus desaparecidos, entre ellos a Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Naid, estudiante de nuestra Facultad de Psicología, también desaparecida hace más de 13 años. Un fraterno saludo y decirles que seguimos esperando la verdad, la justicia y lo que se requiera. Finalmente, no quiero dejar de manifestar que a pesar de los pesares vistos y de negociaciones que tuvieron, y lo voy a subrayar, no entre la universidad y el movimiento de resistencia estudiantil, porque el movimiento de resistencia es también de la universidad, entre las autoridades de la universidad y el movimiento de resistencia universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Dos entes que forman parte de la universidad, derivado el movimiento de un doble feminicidio en un lapso no mayor a 10 días de dos estudiantes de la universidad. La administración central, lo mismo que su secretario general del sindicato, que a veces se comporta como funcionario de lo, se para en todos los eventos públicos como si fuera funcionario. Hubo tiempos en los cuales los líderes sindicales duraban 5.000 años. Fidel Velázquez, Carlos Conjitud, Joaquín Hernández Galicia, Mario Cortés Monte, perdón, él no es de aquella época, él es de esta época. Pero todos ellos siempre se subordinaron a los intereses del gobierno para poder obtener algunas migajas. Hoy ha sido así, guardaron 10 días silencio, hasta que los muchachos decidieron presionar y exigir. Retomaron las instalaciones de la universidad. La rectora dice que le va a costar como 90 millones a la universidad el arreglar todo el desorden que se hizo, pero parece ser que hay visos de diálogo y negociación. De no ser por esto, los muchachos no hubieran sacado a la luz otros históricos homicidios de los cuales unos guardó silencio la universidad, el de los biólogos Enrique Sánchez Salinas y Laura Ortiz, el de otra chica Aileen de psicología, el de la propia Viridiana, y también apareció por ahí el asesinato de el doctor Alejandro Chao y su esposa Sara Rebolledo. Aquí lo dejo, no dejo de recordar esto y de que nuestro canal de YouTube se solidariza con el movimiento de resistencia estudiantil de la UAM hasta ahora y lo seguirá haciendo. Así que, como he invitado a este colega y no quiero invitarlo para hablar solamente yo, voy a lanzar las primeras preguntas al vuelo, con las cuales trataremos de dar una especie de narración acerca de los orígenes y desarrollo de este, no sé si llamarle documental, no sé si llamarle largometraje, porque no es cortometraje, eso sí lo tengo claro. Algo estudié de cine alguna vez en mi vida,
por lo menos Bienocide, que es como se puede ver. Pero más allá de ello, en sentido estricto, comparo ese documental con otros documentales. Tengo creo que todos los de Oscar Menéndez en otro librero, todititos, ¿no? Y esos son literalmente documentales. ¿Sí? Este creo que es algo más que un documental, probablemente un homenaje póstumo, un reconocimiento a la trayectoria y al papel histórico del, de quien fuera obispo de la región en Cuernavaca, quien hubiera quitado el oro de la catedral, porque era un insulto que la población llegara y la iglesia estuviera cargada de oro, quien representó parte de la teología de la liberación, quien representó parte del movimiento en Medellín, Colombia, quien junto con Don Helder Cámara, con el propio Samuel Ruiz, con el propio colega cardenal de San Salvador, que también fue asesinado, al cual fue a su misa Ernesto Corrupto Ahumada, perdón, Corripio Ahumada, y creo que según Magú dijo, más vale que digan aquí Corripio que aquí Quedipio, cuando bombardearon la catedral en plena misa el ejército de San Salvador. Puedo hablar del obispo de Guatemala capital y del país prácticamente cuando sacaron el libro Guatemala Nunca Más en 4 tomos, por ahí debe estar, dedicado a una investigación con las consecuencias de la guerra entre los sobrevivientes de la misma en la Guatemala y amenazaron al encargado del proyecto de que lo matarían si se anunciaba un día antes de que se presentara el libro. Fue asesinado Monseñor Gerardi. Entonces, la tradición puede venir desde Camilo Torres Restrepo en Colombia hasta los hermanos Ernesto y Fernando Cardenal en Nicaragua, Gaspar García Leviana en Nicaragua, Arturo Lona Reyes en Veracruz, y le puedo seguir. El obispo Vera en el norte. Algo he leído al respecto. Pero, ¿por qué rojo? Yo recuerdo cuando Genaro Vázquez hizo algunos secuestros. Había una revista que dirigía el primo de Oscar Menéndez, Mario Menéndez. La revista se llamaba ¿Por qué? Y parece ser que en varios números de la revista ¿Por qué? Aparece don Sergio como negociador entre el gobierno y los movimientos para satisfacer las demandas de ambos. Cierro mi boca. ¿Por qué el título Obispo Rojo? ¿De dónde viene la idea? Es un documental en sentido estricto, ¿qué es? Y esto también fue una producción prácticamente independiente, es decir, no la financió el gobierno, supongo, o más o menos. Mejor tú que yo pueda hablar, porque yo estoy aquí de hocicón. Adelante lo presento, Fernando Álvarez Ganem, director del CIEC y productor de Obispo Rojo, no el director es otro colega, Francisco Tabuada, y ya nos dirá el productor de qué se trata esto. Adelante y gracias. Gracias, Enrique. No, hombre, es un honor, un privilegio estar contigo. Sabes de la estima que te tengo. Oye, qué expertise con tanto nombre que has traído a la mesa. Monseñor Romero, Samuel Ruiz, Vera en el norte, bueno, infinidad de teólogos de la liberación. Sí, es un largo documental, vaya que es largo, dura 3 horas y media. Yo en algún momento discutí en términos positivos con el director si tendría que durar menos, porque pensamos que también podía durar eso para fraccionarla en determinado caso y hacer una suerte de serie. Nosotros los pobres, ustedes los ricos, que fue la primera, antes que los Rambo 1, 2, 3, 4. Y que Rocky, qué grandes películas las de Rocky, sobre todo la 3 y la 2. Bueno, es un agasajo platicar contigo, me cae. Porque pensábamos que tal vez la podemos fraccionar para plataformas de streaming, pero terminó siendo un solo corte, es un largometraje documental, espero no sea soporífero, porque son 3 horas y garra. 1900 de Bertolucci son... Pero es Bertolucci, papá. Es Bertolucci. Y tú eres Álvarez Gane. Yo soy Álvarez Gane, el otro es Taboada Tabone. No, mis respetos, con mucha admiración y cariño al director de esta gran película. Si nos ve por ahí alguien que lo conozca o él mismo nos está viendo, sabes de mi admiración, cariño y respeto, maestro. Porque además yo vi Los Últimos Zapatistas cuando tenía 15 años, una de sus más grandes obras,
y pensaba, yo algún día voy a producirle sus películas a este cabrón. Modestia aparte, pues le produje su última película, no totalmente independiente, Enrique, no a la automarginación ni a la autoconmiseración. Sí es una película que pagó el gobierno federal a través del Instituto Mexicano de Cinematografía, porque esto de cine independiente o no, cuando ya recibes un financiamiento mayor a determinada cantidad de, vamos a hablar a calzón quitado, cuando ya tienes Roma, por ejemplo. cuando ya tienes más de 1 millón de pesos, pues ya no es que es en pañales, ¿no? Roma debe haber costado, híjole, es una película que no me gusta mucho, A mí tampoco, porque, ¿Se bueno, pueden decir groserías? sí, Es una mamada de película en algunas cosas, en otras muy bien logradas. No sé qué alcance tenga esto y qué tan boca floja ande. Mis respetos en ciertas cosas para Roma. Me desdigo de una mamada fue un un exceso. exceso. Un exceso. Un, un exceso. Pero bueno, como me siento tan en confianza contigo y en este espacio, tiendo a decir cosas de las que después me puedo arrepentir, pasados los 20 segundos, ni siquiera el día de mañana. En qué me quedé? En que más allá de la comparación con Roma, te decía Ah, 1900 de Bertolucci, es Bertolucci. eh, Oscar Menéndez, a propósito que lo traes a consideración, es uno de sus directores favoritos, alguna vez me lo dijo. claro, y Kurosawa también, pero es otra historia, o Herzog, pero él sí tiene más para dormir algunas, dicen. Sí, algunas son bien aburridas. No te creas, sí. Con todo respeto, porque es uno de los más grandes Fata también. Morgana. No, pensé que hablábamos de Oscar. Bueno, No, Oscar tiene películas notables. También mis respetos para Oscar. bueno, ya fuera de los apapachos y Sí, de sí, otra sí, cosa, las visconerías. no es una película producida de manera totalmente No, independiente. de ninguna manera. Tuvo el apoyo. Es entre documental y un largometraje, no tiene Ahí actores, habría que, es entrevistas. ahí habría que precisar. Te voy a iluminar. Gracias. Mi consigna es seguir corrigiendo a la indiada. Mira, un largometraje puede ser de ficción o de documental. Claro, Un cortometraje, ¿qué dije? ¿Largometraje? sí, Un cortometraje puede ser de ficción o documental. Un mediometraje puede ser de ficción o documental. Te estoy escupiendo, perdón. En este caso, en este caso es un largometraje documental. No es una ficción, es decir, no hay actores. Aunque ya sé por qué me lo estás preguntando. Porque en ciertos momentos recreamos de la película. Fíjate, eres más perspicaz que yo, más agudo y más mejor, mucho más articulado. Ya sé por qué estás haciendo énfasis en esta pregunta, carajo. Porque hay 3 momentos de la película donde ficcionamos, donde efectivamente contratamos a actores. 3 momentos de la película hay actuación. Uno en un aeropuerto, uno en un descampado y otro cuando Genaro Vázquez o Lucio Cabañas, no recuerdo cuál de los dos, entrega a un secuestrado, se lo entrega a Méndez. Genaro. Era Genaro. No pudimos grabar en el aeropuerto de Cuernavaca porque venían de filmar Narcos México la serie y me pedían una cantidad estratosférica que nos costaba lo que nos costó casi toda la película. Esto es un buen tema también, un tema muy interesante, las políticas públicas en el cine, en la entidad, en la ciudad, cómo se mueven los hilos del poder, del dinero y de las necesidades del cine. Siempre va a ser, bueno, por lo menos para mí que me dedico a esto, un tema toral. Hay dos cosas que son fundamentales. ¿Por qué don Sergio y no el Güero Medrano? Bueno. ¿Por qué don Sergio, que también negoció cuestiones del Güero Medrano? ¿Por qué don Sergio y no otra alternativa? ¿Y por qué el título, el Obispo Rojo, y no su propio nombre? Bueno, fíjate, qué buena pregunta. Para empezar, te voy a contar, te voy a dar una premisa. ¿Se dice premisa o primisa? Premisa. Sí, lo que quieras decir, cabrón. Sé que estamos trabajando tres películas que tienen que ver con el Güero Medrano y con la Guerra Sucia, mal llamado, bien llamada. No sé si te guste mucho el sobrenombre de esa etapa de la historia de México. Guerra Sucia sí se le conoce. Y más vale que así se le llame. Pues sí. O vamos a ser revisionistas. No me digas. No, síguele. Vamos, me huele a peregrinación. Síguele. Fíjate, en la película de Obispo Rojo tocamos de manera pertinente mucho de la lucha del Güero Medrano. Sin embargo, ahorita estamos haciendo 2 películas más Sensei que hablan sobre el Güero Medrano. Una es sobre el PPUA, Partido Proletario Unido de América.
como tú quieras llamarle. Entonces, sí si le quieres, se le conoce, si se le quieres, el Pepúa era. si le quieres cambiar el nombre, cámbiaselo. No, es que era el partido Proletario, proletario unido de América, Pepúa, maoístas con el Güero Medrano. maoístas con el Güero Medrano. Ok. Y es ese mero. Y a la par, se está haciendo otro trabajo más de los recuerdos de la gente que vivió en la colonia Rubén Jaramillo, antes llamada Villa de las Flores. Ay, no sé si estamos agarrando en curva. ¿Cuántos compañeros nos están viendo? ¿Dónde se ve? Tú relájate y goza. De cualquier modo, la gente que estuvo en el campamento en ese tiempo, ¿sí? Del Güero Medrano, lo que es la Rubén Jaramillo, eh, eh, no quiero primicias ni nada, pero ya está dicho. Sigamos con por qué Obispo Rojo y no Sergio Méndez Arceo. Que es lo primero que me preguntaste, recién me senté y parece que no te lo quiero contestar desde hace ya 7 minutos y medio que llevamos. Hay una anécdota muy particular de por qué Obispo Rojo. En el 1973, me parece, justo coincidió con el golpe de Estado de Allende, qué curioso. En Chile, sí. Por cien, a ver, ya, es que estaba moviendo recién. Un grupo de católicos ultraortodoxos, fundamentalistas, conservadores, no sé si existían en aquel momento el Opus Dei o los Legionarios de Cristo, pero un grupo de ultraderecha mexicano que cercanos al sinarquismo, puede ser una cosa así, ¿no? O los remanentes de la guerra cristiana, no importa, bueno, no es el caso. O sí es el caso, pero no nos vamos a detener ahí. Lo agarran en el aeropuerto de Guadalajara, creo que venía curiosamente del concilio de Medellín que acabas de mencionar, y le empiezan a aventar tinta roja y le empiezan a gritar comunista, ateo, rojo, al momento que le van tirando tinta azul y que mancha su hábito. De hecho, en la película ficcionamos esta parte con un actor, vemos a un grupo de desubicados molestando a Dios en la tierra. Entonces, tengamos claro que es, llamémoslo así, una evocación de la experiencia cuando la gente lo empezó a tratar como comunista, Rojo, rojillo, diablo. de izquierda, y lo decía sabiamente el poeta Pablo Neruda: si el corazón está a la izquierda y la sangre roja, ¿por qué hemos de estar con la sangre azul y del lado derecho? Pero cuidado con girar demasiado a la izquierda, terminas en la derecha. Bueno, eso dicen algunos, Déjalo. de los extremos, Si pero terminas en la derecha si giras mucho a la izquierda. sí, no te preocupes. Bueno. El problema era que lo empezaron a tildar de tales calificativos, incluso en la prensa lo llamaban como el obispo rojo o el obispo comunista, y por eso lleva el título por el momento en el aeropuerto de Guadalajara y porque era perfectamente conocido por esa razón. ¿Por qué hacer un documental largometraje utilizando tu terminología sobre Don Sergio? O sea, me dices que efectivamente sobre el Güero Medrano ya lo van a hacer. Eso implica, ¿por qué no Sergio Méndez Salcedo? Pero ¿por qué sí él? ¿Por qué el Güero Medrano o por qué Don No, Sergio? ¿por qué Don Sergio? Porque creemos me olvido ahorita no, el Güero. En la dimensión de cada uno es que es muy buena, es muy distinta, pero es muy buena pregunta. Porque creímos que Don Sergio aglutinaba un montón de aristas de lo que fue la Cuernavaca de aquellos años, que también es un homenaje a esta ciudad, dicho sea de paso, porque hablamos, por ejemplo, de Iván Illich, ¿no? O sea, Iván Illich nos lleva una tercera parte de la película. De hecho, el bloque Eric Fromm, Paulo Freire. Paulo Freire. Yo, mira, como productor, yo el siento... Congreso de Antipsiquiatría, que es esto aquí con Silvia Marcos. Exactamente. Y aparecen ahí en el documento. Desde luego. Yo creo, como productor, fehacientemente que es un homenaje a nuestra ciudad, a esa Babel de Cuernavaca, lo que ahora algunos llaman ruina tropical, que aglutinó, me voy a aventar una jalada, probablemente la posición más progresista del pensamiento de izquierda en Latinoamérica. En la época. En la época. No sé si estar exagerando, puede ser. No, mira, alguna vez yo le comentaba a René que tengo la impresión de que muchos hablan de la escuela de Frankfurt, la escuela de Milán,
pero pocos hablaban de la escuela de Morelos. Y esa escuela era esa. Iván Ilich el Sidoc, don Sergio Méndez Arceo y las comunidades eclesiásticas de base, Freire, lo que era Paulo Freire y su trabajo con, por ejemplo, el propio Alejandro Chao y con Arturo Ornelas Lizardi, en paz descansen. que los dos están fallecidos. Leonora Carrington, que vino para acá. También para acá vino Max Ernest. Alfonso Sayas. Bueno, comparaciones, ¿no? Se vino Remedios Varo. Es decir, Cuernavaca y Tepoztlán fueron algo así como la cuna. Acá vino a morir Amparo Ochoa también. Entonces, hablar de don Sergio o del obispo Rojo es hablar de la Cuernavaca de una época donde llegaba desde prácticamente un poco antes del Casino de la Selva hasta el Niño Artillero. Eso era Cuernavaca. Lo demás era campo vil y llano. Es verdad. Eric Fromm, cuando escribe su sociopsicoanálisis del campesinado mexicano, lo hizo en Morelos. Entonces, parecía ser que era necesario un reconocimiento que ni la iglesia le ha hecho a don Sergio. Así es. Exactamente creemos eso. De esa Cuernavaca, ahora que hablaste de que dónde empezaba y terminaba la ciudad, me acordé de Malcolm Lowry de Bajo el Volcán. Bajo el volcán. Sobre esa colina ligeramente más alta se hierve el Hotel Casino de la Selva, aunque palaciego lo rodea una atmósfera de desolado esplendor. Me acordé porque tiene que ver, porque en esa zona que eran los límites de la ciudad vivió Paulo Freire, Eric Fromm, los inicios del SIDOC hacia el sur, ¿no? En el Hotel Chulavista, que estuvo algún tiempo. Sí, a la vuelta. A la vuelta, hablando de donde vive Oscar. De donde del Niño Artillero. Por cierto, hace poco fue un aniversario más de Narciso Mendoza, el Niño Artillero, Sí. a quien desde aquí saludamos. Y también fue un aniversario más de Oscar Meléndez, que cumplió 93 años. ¿Ya vuélvelo a invitar? Ya llevas hablando más de él en toda la entrevista. Lo he invitado un chorro. Sí. Bueno, se está poniendo sabrosa la plática. Creemos eso, sí, justo que es un homenaje a la Cuernavaca de aquel entonces, con sus claroscuros también, porque pues no todo fue miel sobre hojuelas en aquellos años, sobre todo para el movimiento de izquierda. Otra cosa que mencionamos mucho en la película y que tú sabrás bien, te acordarás a propósito de todo esto que estamos reflexionando, son los comités, por ejemplo, de solidaridad con Centroamérica en el marco de sus guerras civiles. En los 70. En los 70s, 80s, Cuernavaca fue un punto donde se escondieron muchos revolucionarios del Frente Sandinista, del Frente Farabundo Martí, de la URNG de Guatemala. Era un lugar, Cuernavaca. Ya de esto ya se puede hablar con total libertad. Hace todavía unos 15, 20, 25 años, supongo que era más delicado. Tú que vienes de esa vieja guardia, donde había que, lo digo sin broma, de guardar silencio ante temas tan delicados. Pero, no sé por qué se ríes. Por eso de la vieja vanguardia o retaguardia. No, de la retaguardia, aguas. Sí. Y también hacemos notar esa parte de la historia en Cuernavaca. Pero también del surgimiento en los 70 del sindicalismo independiente a través del famoso plan de desarrollo del cordón industrial del Valle de Cuernavaca, Totalmente. alias CIVAC. Así es. Hacemos muestra de el movimiento de Nissan particularmente, del movimiento sindicalista de Nissan en el marco de sus 2 o 3 huelgas que tuvieron en los 70s. Y AXA. Y AXA, oye, a propósito, ¿Nissan salió de Morelos? Sí, ya no está. Ya se fueron. Ya. Después de un largo proceso. Rivetex se fue. Firestone. Ah, bueno, las compañeras de Rivetex en los 70s también hicieron su huelga muy importante. Claro. De eso damos cuenta también en la película, justamente. CIVAC ya no es lo que era. La nostalgia ya no es lo que era. Bueno, nunca nada es lo que era. Nunca fue. No, más bien, nosotros los de entonces ya no somos. Ya no somos los de entonces, decía otra vez Pablo Neruda. Si la nostalgia ya no es nuestra, nunca lo fue. Bueno, así fue. A ver, entonces, el documental, que dura 3 horas y fracción, tiene como pretexto a don Sergio o
tiene como objeto de análisis a don Sergio y su papel, porque no es lo mismo a través de don Sergio analizar el surgimiento del movimiento sindical independiente anticharros. También surge el Citaguaem en esa época, ahí participa Leticia Sánchez Lima, por ejemplo, Gabriel Rivas, por ejemplo, El Churro, Yo por así, ejemplo. yo así quiero entender la película. Es una coartada para hablar de una época histórica a través del personaje más reputado y reconocido, don Sergio Méndez Arceo, porque además él participa y trae a Lemercier precisamente para meter el psicoanálisis entre los que quieren ser sacerdotes, no sé que quieran serlo por otras razones distintas a la fe. Eso decía don Sergio, y entonces eso llevó a que a don Sergio y a Lemercier los condenaran por meter el psicoanálisis. Correcto. También habían traído a Eric Fromm, a la mujer en esa época de Eric Fromm. Es correcto. Entonces, la pregunta es, el objeto de análisis es don Sergio Méndez Arceo, su estructura de personalidad, una apología a don Sergio, No. o a través de don Sergio, un análisis histórico de su papel en el contexto del desarrollo del Morelos de la época. Muy buen apunte, Enrique. Yo así quiero entender la película que produje. Así la quieres entender. Yo, pues estamos hablando de mí ahorita. ¿Y del director qué? Uno siempre habla, uno no puede hablar sino de sus circunstancias. Ortega y Gasset lo decía. Sí, Ortega y Gasset, Soy yo en sus reflexiones del Quijote. Bueno, y estamos acá entre amigos en una Sí. tertulia donde podemos decir lo que sintamos, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo te quiero. No, a ver, a lo que voy es, me encanta sentir así la película porque saliéndome un poco del tema de Obispo, cuando hemos filmado otras películas que yo he producido, dirigido, siempre trato de darle pequeños guiños a Cuernavaca. Entonces me gustaría entender la película no como apología de don Sergio. De hecho, a mí duda de las certezas, decía el maestro Marcel Cisniega. Eso de hacer apología de las cosas a mí me cuesta tantito trabajo. ¿Aprendiste a jugar ajedrez bien? Ahorita te doy tus clases. A lo que voy es, a mí me hubiera gustado meterle más claroscuros a la película. Hablar de cosas obscuras de don Sergio hubiera sido fantástico también. Ojo, esas contradicciones que puede tener cualquier ser humano. Entonces, regreso un poco a Cuernavaca. En otras películas en las que he participado, dirigido o que me gustan, por ejemplo, no sé, Libre de Culpas de Marcel Cisniega. Es una película que transcurre, buena o mala, no importa, transcurre totalmente en Cuernavaca. Cada vez que filmo, trato de devolverle, por más cursi que suene, un poco a esta ciudad que tanto me ha dado. Alejándonos de la apología o del evidente panfleto. Me hubiera gustado filmar más claroscuros de la personalidad del obispo, claro, desde luego. Pero entonces el propósito no es el análisis ni del obispo, ni de la iglesia en Cuernavaca, o del papel de la iglesia solo a través de las comunidades cristianas y eclesiales de base para el proceso de autoorganización política y de autodefensa de la tierra, del agua, etcétera, etcétera. Ese es el leitmotiv. Me parece que el director tendrá su propia visión de la película. Además, dice Emilio Lindo Fernández, las películas son de un solo hombre. Esta película es de Francesco Taboada. Yo como productor comparto un montón de cosas que has dicho tú ahorita y comparto un montón de cosas que Francesco opina de su película y que la gente está opinando de la película, porque además es la segunda película mexicana en salas comerciales más vista en el año, ojo. Pero a mí me gusta entender la película o apropiarme de ella como un homenaje a Cuernavaca, justo como lo que estás diciendo. Aunque cada quien tendrá su lectura. Sí puede ser el leitmotiv Teología de la Liberación, la propia vida de don Sergio, el SIDOC, Iván Illich, Paulo Freire. Y en medio de todo eso, amalgamando todo eso, quiero creer que pudo haber sido o es un homenaje a la ciudad, a Cuernavaca. Lo pregunto porque, por ejemplo, después de que el Frente Sandinista, con la tendencia insurreccional, sacó a Somoza y tomaron el poder, después vino el problema porque a todos les daba la unidad fuera Somoza. Pero ya una vez que estaba fuera Somoza no se pusieron de acuerdo en qué seguía. Y ahí hasta quedó atrapado Ernesto Cardenal. A Ernesto Cardenal se le ha visto como Ernesto Cardenal y no su papel en Solentiname, por ejemplo, y su papel, pero después los misquitos fueron los que le entraron a la contrarrevolución. Entonces, se lo atribuyen también a Ernesto Cardenal. O puedo pensar en Brasil. Perdón, voy a ahondar en tu comentario. Y las broncas que tuvo Ernesto Cardenal con Daniel Ortega,
hace muy pocos años antes de morir. O sea, eran tremendas, Sí, tremendas. claro, no solo él, todos los que eran Omar Cabezas, parece Jorge Borge, que no sé si. Tomás Borges, todos los que eran la tendencia GPP o Guerra Popular Prolongada, Entre ellos, entre ellos acabaron en conflicto. Algo similar pasó en El Salvador y en Guatemala. Pero pienso ahora en Brasil con, más allá de Dom Helder Cámara, con Pere Casaldáliga y todo el trabajo realizado también en Brasil, que también tuvo que ver ahí Paulo Freire. Es curioso ese vínculo histórico entre las dos tendencias de lo que era la teología de la liberación, desde la propia práctica de la iglesia hasta lo que es el, el movimiento popular revolucionario, ya con los sacerdotes combatiendo. qué chingona idea, porque si me apuras, fui, por ejemplo, a Barcelona a filmar parte de la película, o sea, yo fui. Sí, pues de allá llegaron varios a América. Fíjate qué interesante, y el movimiento independentista que coordina, bueno, no puedo llamar coordinación, que uno de sus grandes, que una de sus grandes figuras es Teresa de Forcades, por ejemplo. Entonces tuvo tantas aristas la película que filmamos en Cataluña, en Barcelona, porque conocían la historia de Don Sergio. Filmamos en Nicaragua, porque en aquellos años hubo comités de solidaridad tremendos con con Centroamérica. Fuimos a Argentina a entrevistar a Pérez Esquivel, el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel. de la Paz de aquellos años, porque había coincidido con Don Sergio en 1000 ocasiones y fuimos a entrevistar no sé, por ejemplo, al Premio Nacional de Arquitectura, que también fue un obispo recién fallecido, Sí, se me está yendo el de aquí nombre. de Morelos también. Y entonces tuvo en la película tantas aristas que pensamos que íbamos a filmar algo mucho más acotado y terminamos filmando como en 10 países. Aunado esto que estás diciendo, te estoy acompañando en el comentario, o sea, todo lo que amalgamó Don Sergio no solo en Cuernavaca y en México, sino en América Latina, o que fue parte él, para no hacer apología, pues, de personalidades, que no sea una No, película de porque culto. todas las personalidades en ese tiempo y de la iglesia en América Latina, por eso llegaron a Medellín. Ya había pasado Concilio Vaticano II, ya había pasado lo que era el manejo por Juan XXIII de todo el cambio y que se permitió entonces la música en las misas. Aparece la misa criolla, La de misa los primeros en meter la misa panamericana. panamericana, no, la misa criolla en Argentina, el que compuso Alfonsina y el Mar. Ah, caray. ¿Verdad? Ah, Él compuso la misa criolla. y luego Es viene la argentino. panamericana acá. Viene la Panamericana y antes está también la Campesina de Nicaragua. ¿Sabes quién sabe Con mucho de Carlos eso? Mejía Godoy y Con- los de Palacagüina. Ya sí, Y aparte la misa Luba en África con la República Democrática del Congo. Víctor Hugo Sánchez Reséndizas. Ya lo tuve aquí para hablar de las misas. Ah, él sabe Y, muchísimo de y esa. curiosamente hablamos de eso. Ajá. Un Un día que gran usted pues va a amigo. ser cura. Es un tipazo Víctor Hugo también. Sí. Un saludo a Víctor Hugo, a René, a varios amigos que siguen este programa. Indudablemente el problema de las misas y su liberación, y que se empezó a hablar de lo vernáculo, que se sale del latín en las misas, Ajá, justo. los curas dando ya de frente la misa y no de espalda. Todavía creo que en Atlatlauca, Es interesantísimo eso. esa contradicción. Lo de Atlatlaucan es interesantísimo, Enrique. Qué bueno que lo tocas. Todavía en Atlatlaucan, mujeres de un lado, hombres del otro, en latín, con velo las mujeres. Es un fenómeno que a mí me inquietó hace 15 años que no voy a Tlatlaucan. No sé si siga sucediendo, que además son abiertamente fueron antimendercistas, por decirlo de alguna forma, Anti Don Sergio. anti Don Sergio. No, y además, a pocas calles está la otra iglesia con el otro cura. Exacto. Entonces, Y hubo bronca pero bueno, dejemos ahorita es muy buen tema. Regresando a este asunto, Obispo Rojo es una especie de homenaje en un largometraje de 3 horas. Un documental tiene sus pizcas de ficción, pero no es literalmente una película de ficción. Es un documental en sentido literal y estricto, dedicado a una época que fue simbólicamente representada, si no solo por Don Sergio, fundamentalmente por Don Sergio. Exacto.
de un trabajo de investigación profundo. Por ejemplo, entre otras muchas cosas, nos fuimos a clavar a Lecumberri. Ahora sí que me apandaron. Y ¿Estuviste donde estuvo Pepe Revueltas? aquí tienes a José Revueltas Sí, atrás. es De una hecho. foto de Óscar Menéndez. Ah, Me fíjate, regaló. muros, por eso me sentí como en muros de agua. Muros del agua, que es una Salud. belleza. Ahora en Lecumberri sabes bien que está el Archivo General de la Sí, Nación. claro, la Entonces TN. nos echamos un clavado en los archivos que ya están desclasificados. Encontramos fotos, por ejemplo, de cuando el ejército entró a la Rubén Jaramillo que no existían, que no eran de circulación hasta que se... Bueno, que no se sabía. Más bien, mejor dicho, exacto. Y, y bueno, eso en México, pero por ejemplo, el Instituto de Cine Cubano también nos pasó información de aquella época, con fotos. De Ecuador también nos hicieron favor de mandar archivos. Hubo mucha solidaridad y mucha empatía, tanto, diría en Iberoamérica, no sé si el término es, A mí no me seduce, pero por dejémoslo. eso lo pregunto, porque estoy ante una autoridad en varios temas. ¿Qué? Y si no te molesta el término, y si te molesta, lo cambiamos. En América No, Latina, España y Portugal hubo mucha solidaridad con la película. eso me parece. Y te faltó Montreal. ¿Ricardo Monreal? No, Montreal, Canadá. ¿Es parte de Iberoamérica? Es francés, el galo. No, me queda claro, incluso viví ahí un tiempo, pero me refiero, en este término Latino. que hablamos de Es que cuando Iberoamérica, hablamos de Latinoamérica, hablamos también del norte de Canadá. y también entonces hablamos de Haití que habla francés. Oui, monsieur. Cuando... Y también de Brasil, que habla portugués. No, bueno, desde luego, ahí sí. Saudade. Por ejemplo. Pero No regresando, estamos diciendo mucha tontería, Enrique. pero por ejemplo, regresando al documental, Ajá. largometraje, eh, el actor es el mismo para los 3 o los 4 o los que sean momentos de ficción. ¿De dónde sacaron al actor? ¿Cómo se entrenó? Porque Konstantin Stanislavski, tú sabrás que yo de los rusos algo medio quieto, era uno de los mejores directores de De las teatro rusas. de las rusas y los rusos. Entonces, él tiene un libro que se llama La construcción del personaje, algo a lo que los bichires también le entraron en su momento, en su idea de la formación del actor, la construcción del personaje. Así es. Cómo construir al personaje y cómo elegir al actor. Que curiosamente Stanislavski no dejó nada escrito. Ah, ¿cómo no? Fueron sus alumnos. Ah, bueno. Mira, Ah, Marcel Ciniega, yo creo que era uno de los mejores conocedores de Stanislavski en México, ¿eh? Ojo. Le estás hablando con alguien que al menos es experto en el tema, ¿sí? sí, No, no es cierto, estás haciendo un sí, chiste de... Estás haciendo un Y chiste. Marcel Cisniega era el primer gran maestro de ajedrez que tuvimos en México. Es correcto, y luego fundaría una escuela de cine en Jalapa, de la cual soy yo egresado, pero bueno, eso Y es... luego tendríamos el Café del Gringo para dar una serie de cursos de Cierto, ajedrez. cierto, Sí. que la UAEMA acompañó en la administración, cuando era rector René, Cuando era rector René Santamaría. el mejor rector que ha tenido la universidad. ¿De acuerdo? ¡Ah! Bueno, ¿en qué nos quedamos? En que el actor, la construcción del Ah, personaje. él es el mismo, o sea, el actor en las 3 partes que se ficciona el documental es el mismo, no así actores secundarios y extras, que fuimos cambiando de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, en la parte de la color del secuestro, cuando, Sí, Genaro secuestra a cuando, varios para intercambiarlos y mandar a Cuba a exacto. Mario Menéndez precisamente. Bueno, es otro actor, luego que protagoniza a Ismael Peña, no sé si lo conozcas, el hijo de César Peña. Bueno, pues estamos hablando en términos de muy locales en esta entrevista, ¿no? De gente que conocemos, etcétera. Y los extras y los actores secundarios fueron rotándose, no así el personaje de Don Sergio, que fue el actor Marcial, olvido su apellido, creo que es Marcial Díaz. Él sí hizo las 3 partes que ficcionamos dentro del documental. No son muy largas dentro del No. documental. Digo, construir un personaje así es distinto cuando comparo, por ejemplo, Cyrano de Bergerac en la primera edición, antes de la de Depardieu, que es francesa, la primera es estadounidense, o la primera versión de Perfume de Mujer, que es italiana, contra la de Al Pacino, que es estadounidense, o la del Regreso de Martín Guerra, que es francesa, la versión original, y después aparece algo como Somerville, con Richard Gere,
que son remakes, ¿sí? O Los Siete Magníficos, a diferencia de Los Siete Samuráis, Ok. que se la deben a Kurosawa. Pero crear el personaje de Cyrano en las dos versiones, son dos personajes que se parecen, a pesar de que no es el mismo actor. Ah, mira. Se parecen no físicamente, psicológicamente. Mm. ¿Cómo construir el personaje, don Sergio? Porque los momentos además no son muy largos como para pensar en un personaje muy bien estructurado Eso le compitió más al al director. director. Yo te puedo hablar en términos más técnicos de la película, no sé, por ejemplo, de necesidades de locaciones, de material de archivo, pero en una película la parte de la actuación le corresponde únicamente al director. O sea, el trabajo actoral, la dirección de actores, es un lugar donde uno no puede entrar como fotógrafo o como productor o como sonidista o como gerente de locaciones, porque es un lugar Salvo sagrado. que seas Chaplin. Exacto, no, es un lugar sagrado dentro del set, ¿no? Esa química entre Cada director y quien sus actor. espacios. Es muy jerárquico el cine, por donde pasa el cine no crece el pasto, es el lugar más antidemocrático del mundo. Si ustedes creen que Morena o el PRI es un lugar antidemocrático, párense en un set de producción de alguna película y verán lo que es amar a Dios en tierra de... Ande, güey, el que no conoce a Dios, a cualquier güey se le hinca. Si supieran lo difícil que es hacer una película, entrarían al cine de rodillas, decía el Chanureta. Lo bueno es que no me puedo hincar nunca. Nunca entraré de Estás a rodillas tiempo, algún. estás a tiempo. Es la ventaja de la desventaja. Este, pero regresando a esto, entonces, la cuestión del actor le toca al director, a Francesco Tapuada, a él le tocó Sí, la decisión del actor, la construcción. El personaje no requería mucho porque era más postural totalmente. Y que la está estructura justo, psicológica. justo, coincido. No, yo pienso nada más en teoría psicológica No, de la muy bien, construcción de no, la persona. muy excelente, Pero el excelente. problema, entonces, Hasta parece que sabes profundamente del tema. no, ustedes investigaron un chingo. No, no lo dije No, en sarcasmo, o sea, es que justo coincido contigo, no exigía tanto el personaje porque era más de postura, de ¿no? De estatura, estatura, parecido físico. parecido físico, bla, bla, bla. Justo, coincido. A ver, no quiero denostar el trabajo que habrá hecho No, 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 internamente, no. lo decimos en buena onda. Es como poner a alguien a barrer en una casa y decir que es una gran actriz. Es que Buñuel mismo lo decía en algún momento, no sé si fue con Jacqueline Andere o con Silvia Pinal, que le pidió Buñuel mover una escalera a una actriz. Es más, no sé si era una actriz o un actor. Viene en Mi Último Suspiro, una autobiografía de Buñuel. Y entonces hizo un gran énfasis el actor o la actriz en mover la escalera. Y dice, ¿qué haces? Solo mueve la escalera de aquí para allá, Es como todo. es todo. Y también discutía Buñuel con Gabriel Figueroa, también lo dice Fotógrafo. fotógrafo, gran fotógrafo. También lo deja de manifiesto Luis Buñuel en su autobiografía que acabo de citar, que se me acaba de ir el nombre, Mi Último Suspiro, que Gabriel Figueroa le quería poner esos grandes planos, secuencias que hacía en la época de oro del cine mexicano, y Buñuel le decía, no señor, nada más la camarita aquí, ahí, en la cara de Jacqueline Andere, por favor. Entonces son distintas maneras de hacer cine, no sé cuál sea mejor o peor, pero bueno. No, eso ha sido de debate. Yo me he echado tiros sobre si Amores Perros y todo ese tipo de cine. Digo, después de Los Olvidados no he visto nada mejor. Bueno, ahí te No va. he visto nada mejor. A mí Gabriel Retes me dijo en una entrevista, fíjate, fíjate qué interesante momento, Enrique. Después de Los Olvidados no has visto nada mejor. Voy a entrevistar hace Según yo. según tú, voy a entrevistar a Gabriel Retes hace unos 15 años, porque acaba de morir hace unos 5 años Gabriel Retes, y me dijo, a mí Buñuel, Luis Buñuel, me bendijo, me dijo Gabriel Retes. Me dio un beso aquí, otro acá y otro acá, y me dijo que desde Los Olvidados no se había retratado tan bien el barrio en el cine mexicano como con Chin Chin el Teporo. Ah, no, pero estamos hablando de otra época de cine. Yo hablo de Perfume de Violeta, todo ese Ah, cine ok. de para acá, Amores Perros. Como del 2000 para acá. Sí, como del 2000, incluso un poco antes. Pero fuera de ello, porque no es el objeto de nuestra charla el día de hoy, porque además queremos invitar a que la gente no sienta que es un documental largometraje soporífero o Obispo Rojo, porque mucha gente la ha ido a ver, mucha gente ha hecho comentarios y pues claro, la información y la formación histórico personal para entender los motivos de Lobo dijera los motivos de Caín, José Revueltas,
o Los motivos del lobo, Rubén Darío, O Los motivos de la luz, como, de Felipe Casals. como quieras. Los motivos de luz, Los motivos de la luz, de Felipe Casals. de Casal, sí. Sí. Darío, qué hermoso, así se llama mi hijo. La verdad es que a su madre le hice creer que se llama Darío por Rubén Darío, ella cree eso, pero se llama Darío por la Bruja Verón, por el jugador de fútbol argentino. No, no es cierto. Cada quien elige sus referentes históricos. Pero hasta aquí, ¿qué podemos decir a modo de síntesis? Más allá de que es un documental largo o un largometraje de carácter documental que tiene 3 momentos de ficción, que más que estar dedicado a don Sergio Méndez Arceo, a través de él está dedicado a Morelos y según tu apreciación, ya dará su apreciación Antonio Taboada, pero en el fondo no creo que discrepen mucho, no lo sé. No creo. No he platicado con Invítalo. Francesco, dijiste antes. Francesco, perdón. Invítalo, yo creo que no va a discrepar demasiado. Tendremos más o menos la misma línea sobre la película, la misma idea. Pues es que trabajamos 6 años juntos haciendo la película. 6 años se tardaron. Desde la concepción de la idea al momento en que se empezó a distribuir en salas comerciales, pasaron 6 años. Y esa idea de dónde nació, porque mira, yo lo sostengo, los lugares donde se ha producido la mejor literatura y lo mejor han sido burdeles y cantinas, bares. ¿Me lo sostienes y me lo pruebas? Tú me lo afirmas y me lo sostienes, pero no cabe duda que ha sido más que en bibliotecas. Sí, puede ser. Bueno, Hemingway ¿La idea de dónde salió? es del director. Ahora sí que honor a quien honor merece. Él fue el que, Sí, desde luego. el que hizo la propuesta. Sí, desde luego es su película, él apostó por ello, él la creó y el homenaje para esta película, para los Es Juegos de para él. Aster, es para él. Yo solo soy un peón del Un set. pobre vagabundo sin hogar y sin fortuna. Yo solo soy un guerrero del set, un peón de la luz. Me recuerdo cuando supuestamente para Ánimas Trujano el candidato era Pedro Infante, pero se mató en la avioneta. Terminó siendo. Y terminó siendo Toshiro Mifune, Sí, un actorazazo, porque actorazazo. no hablaba español. No, además. Se aprendió los diálogos Es y increíble. lo Es dobla increíble la al historia. castellano. Ahorita me acuerdo Es de increíble la historia de Mifune, ¿eh? Increíble. pero Increíble. como Ánimas Trujano me pareció excelente. Eso es obra del director, a pesar de que y de Ánimas Trujano, es decir, y de Toshiro Mifune, porque puede ser Barbarroja, o puede ser Kikuchiyo en Los Siete Samuráis, o puede ser Rashomon, Buenísimo. o puede ser el que gustes y mandes, Un en cualquier versión Toshiro Mifune. fregón. Pero la decisión y la hora de hacer las cosas, la decisión de quién es, cómo, también es de Francesco Tavora. Siempre va a ser del director, sobre todo cuando se hacen películas autorales, que no son estas películas necesariamente de estudios. Hay películas de actor, por ejemplo. Hay películas de director. yo considero que hay películas de autor y Todo películas Chaplin es película de autor. yo creo que sí. Todo Bertolucci es Yo de creo que autor, sí. todo Kurosawa, todo Gepto, Visconti, Totalmente. no, Y hay películas más de productor. Ismael Rodríguez, incluso. No, desde luego. Y hay películas más de productor, tal vez, no sé, Titanic, por decir algo. Que es más un producto que una obra. Mercancía. Es más una mercancía, un producto que una obra. Es Sí. más correcto el término, según yo. ¿Cuál? ¿Mercancía? Mercancía. Es una mercancía que se vende al mejor postor. Así es. Así es. Mientras que Obispo Rojo es una obra de director. Es una obra de director, de autor, también es muy de nicho, porque habla mucho de nosotros, de ti y de mí, y de todos los que vivimos en esta ciudad. Afortunadamente le está yendo muy bien. Yo estoy muy contento con el proyecto y también decirte que es parte de lo que hacemos en el Centro de Estudios e Investigación Cinematográfico, mejor conocido por sus siglas como CEIC, que es una escuela de cine que fundamos hace 6 años, que tiene un convenio de colaboración con la universidad, con la UAM, y que ¿En la Facultad de Artes? No, a través de la Dirección de Educación Continua, de la DEP, ahí casi en el primer cuadro de nuestra capital. Sí.
y es un lugar donde se fomenta mucho el quehacer cinematográfico local, tanto nacional como local, como estatal, como municipal. Estamos cumpliendo 6 años. Esta película también es parte de los esfuerzos que hizo SEIC, esta y otras películas, e invitarlos a que se acerquen al Centro de Estudios e Investigación Cinematográfica, que no dejen de seguirnos en nuestras redes, en nuestros posts, en nuestros reels, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, una vez tenido prácticamente una hora de charla, un poco menos, va a ser la una, no va a ser soporífera, No, está bien bueno, estuvo está divertida. Sí, está divertida. ¿Qué podemos decir para que la gente se anime a ir a ver Obispo Rojo? Porque todavía está en las salas. Todavía está en las salas, incluso en salas comerciales en algunos Cinépolis y Cinemex del país. En primer lugar, pues que nos da de comer a los que hacemos cine en México. O sea, lo digo en serio, sin afán de comentario, de que suena un comentario risible. Primero echarnos la mano entre nosotros, porque de por sí es difícil hacer cine en México, es difícil comer de esto, eso en primer lugar. Y luego dirán, ¿por qué te tengo que echar la mano? Bueno, yo se las voy a echar a ustedes. Ir a ver esta película implica reconocer un montón de cosas que sucedieron en nuestro país que antes no se habían contado. También ir hasta como por chisme, por una inquietud de saber qué pasó. Si a usted le gusta informarse y le gusta el chisme, ¡saca! Ya. Acérquese por favor a esta película. Que además es una manera de ver algo de lo que pasó en México a través de Morelos. Exacto. A través de don Sergio. Así es. Y otras fuerzas. Mencionaste al Güero Medrano, la colonia Rubén Jaramillo. En el 62 había sido asesinado Rubén Jaramillo. Un mayo, curiosamente, de Rubén Jaramillo, Oscar Menéndez tiene un grupo. ¿Soporífero? No precisamente, tiene otro sobre Malcolm Lowry y Mi máximo respeto a toda la obra cinematográfica de Oscar Menéndez. Es un tema, el de Rubén Jaramillo, qué bárbaro. Para quien no conoce la historia, la manera en que lo asesinaron. De hecho, hay un artículo de Carlos Fuentes que se llama algo así como La Noche Negra de Xochicalco, porque lo asesinan junto con su mujer embarazada. Y sus hijos, tratando de que no sobreviviera nada de la sangre de Jaramillo. Y había una foto que había salido a nivel nacional donde él se abraza con Adolfo López Mateos. Un poquito antes de que tome la presidencia, Adolfo López Mateos acepta reconocer, por eso las negociaciones donde dicen te reconozco, ya lo dudo, te reconozco como objeto de crimen, y fue asesinado Rubén Jaramillo con su familia. Precisamente el corrido de Rubén Jaramillo lo hizo un norteño nacido en Sonora, tierra mexicana. Cantará su voz latinoamericana desde el Río Bravo hasta la Patagonia, José de Molina. Entonces, creo que vale la pena, más allá de lo que dijo el buen Álvarez Llanes, Fernando, y creo que nos va a dejar un sabor de boca. ¡Oh! Nos va a dejar un sabor de boca. Ya no tengo ni café ni nada. Sí, hay un traguito. Bueno. Un buen sabor de boca como este café. Como este café, que no es amor. Ay, perdón, mujer con aroma de café. Café con aroma de mujer. Como era esa cosa colombiana. Pero fuera de ello, creo que ha valido la pena esta charla, ha sido entretenida, y no dejo de invitarlos para la próxima semana sácalo. Para la próxima semana tendremos aquí un conversatorio sobre el sindicalismo independiente en Morelos. ¿Va a venir Precisamente va a venir Leticia Sánchez Lima, va a venir José Martínez Cruz. Me lo saludas mucho, José, es un Va a excelente. venir Gabriel Rivas. Va a venir Arturo Torres el Churro. Va a estar. Alejandro Aranda. Voy a venir. Quien me dio todos esos. No, pues voy a venir a brindar con un mezcal. Pues sí. Puro amigo y puro fregón.
Me saludas el particular, coordinador voy a ser yo. me saludas particularmente a todos, pero particularmente al Churro y a José. Órale. Entonces, los, el diseño del cartel es eh, de su servidor, pero Por eso quedó tan pinche. las imágenes son de Alejandro Aranda. No, las imágenes están bien. ¿Verdad? Entonces no digas nada. ¿Cómo me eché para atrás? Y digas, Pero fue por tu mirada. en menos de 20 segundos el rigor impone. Pero fuera de ello, no dejo de agradecer al buen Álvarez Ganem su participación, su choro, y esperemos vernos otra ocasión por acá. Hasta la vista, baby, dijera alguien que era probablemente rock, no es cierto. Gracias. Terminator. Gracias, Jordi. Digo, Y- gracias, Enrique. Y hasta la próxima.